El salón estaba cargado de tensión. La niña, con los ojos llenos de lágrimas, trataba de concentrarse en su cuaderno mientras a su lado el hijo de la madrastra reía a carcajadas, señalándola con burla cruel. La mujer de rojo observaba la escena con indiferencia, como si disfrutara de aquella humillación, mientras el hombre de traje al fondo parecía debatirse entre intervenir o callar. Todo indicaba que la pequeña sería derrotada. Pero lo que ocurrió en el examen sorprendió a todos y reveló una verdad imposible de ignorar. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El eco de las campanas de la catedral resonaba sobre Salamanca, mientras una niña con el uniforme azul bajaba la cabeza para ocultar sus lágrimas. Desde el primer día en la casa de la Moraleja, Isabel sintió que su lugar era frágil, como una visitante no deseada. Ahora, sentada a la mesa del comedor, rodeada por la elegancia de un hogar que no le pertenecía del todo, sentía que cada palabra podía volverse contra ella. El comedor estaba iluminado por lámparas cálidas que caían sobre la mesa cubierta con un mantel blanco impecable. El pan aún humeaba en la cesta, junto a una botella de aceite de oliva y copas de vino que Laura había llenado con gesto elegante. Isabel apenas tocaba su vaso de agua, con la libreta firmemente sujeta en su regazo, como si fuera un pequeño tesoro. Afuera, la tarde de primavera se deslizaba lentamente, bañando las calles de Salamanca en tonos dorados. El bullicio lejano de la Plaza Mayor llegaba amortiguado a través de los ventanales. Adrián, con apenas 8 años, pero ya dueño de una sonrisa altiva, hablaba sin cesar. Presumía de un partido de fútbol que había jugado en el patio de la escuela. Laura lo escuchaba con atención exagerada, asintiendo y riendo como si cada palabra fuera un logro digno de aplaudir. Isabel, en cambio, mantenía los ojos bajos, esperando su momento para hablar. Quería contarles que al día siguiente tendría un examen importante, una oportunidad para demostrar que su esfuerzo valía algo. Reunió valor y abrió la boca. Pero Laura la interrumpió suavemente, sirviendo más vino a Alejandro y cambiando de tema como si nada. Alejandro, el padre, apenas levantó la vista de su móvil. Sus dedos se movían rápido sobre la pantalla, respondiendo mensajes de negocios. Su traje aún llevaba el aroma de la oficina, y su gesto serio dejaba claro que las preocupaciones del trabajo pesaban más que cualquier conversación en casa. No era un hombre frío por naturaleza, pero el ritmo de su vida lo había convertido en alguien distante. Isabel deseaba que la mirara, que escuchara lo que quería decir, pero solo encontró un silencio que la hacía más pequeña. En un instante que para Isabel pareció eterno, Adrián giró hacia ella y soltó una carcajada. Sus ojos brillaban con malicia. «Seguro que suspenderás, Isabel. Papá se avergonzará de ti». La frase cortó el aire como un cuchillo. Laura sonrió, apenas inclinando la cabeza sin corregir a su hijo. Alejandro, distraído, no prestó atención, como si la burla hubiera pasado desapercibida. Pero para Isabel, no fue así. Sintió un ardor en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza. Sus dedos apretaron con fuerza la libreta contra el pecho, como si ese gesto pudiera protegerla de la crueldad. La cena continuó con normalidad para los demás. Adrián pedía más pan. Laura hablaba de un próximo evento social, y Alejandro asentía de vez en cuando. Nadie mencionó el examen. Nadie preguntó a Isabel qué sentía o qué necesitaba. Ella, en silencio, miraba las sombras que las velas proyectaban sobre la pared y pensaba en las veces que su madre la había animado a no rendirse. Esa voz ausente resonaba más fuerte que cualquier otra en la sala. No dejaría que las palabras de su hermanastro se cumplieran. No permitiría que la vergüenza se convirtiera en su destino. Cuando finalmente terminaron la comida, Isabel se levantó de la mesa con discreción. Llevaba la libreta pegada al cuerpo, como si fuera un escudo invisible. Subió a su habitación sin que nadie la detuviera. Se sentó junto a la ventana,
desde donde podía ver las luces de Salamanca encendiéndose una a una. El aire fresco de primavera entraba suavemente, trayendo consigo un murmullo lejano de guitarras y pasos en la calle. Allí, a solas, dejó que una lágrima cayera sobre la portada de su libreta. Era una lágrima de dolor, sí, pero también de decisión. Isabel se prometió en silencio que no permitiría que esas palabras se cumplieran. Las palabras de Adrián en la cena aún resonaban en la mente de Isabel cuando entró al aula la mañana siguiente. El sol de primavera iluminaba las ventanas de madera clara, y el murmullo de la plaza cercana se colaba por los cristales abiertos, a pesar de la frescura de la mañana. Ella sentía un calor incómodo en el pecho, como si la burla de su hermanastro se hubiera quedado pegada a su piel. La clase olía a tiza y papel recién afilado. Los carteles de Semana Santa decoraban las paredes, recordando a los niños que pronto habría procesiones con velas e incienso. Adrián entró con paso seguro, rodeado de un par de amigos que lo escuchaban reír. Apenas vio a Isabel sentada en la primera fila, decidió alzar la voz. «¡Mírala! Ni sabe escribir bien», dijo señalando su cuaderno, arrancando carcajadas a su alrededor. Isabel respiró hondo, intentando no temblar. Sus dedos se aferraron al lápiz, y aunque las lágrimas amenazaban, levantó la cabeza con dignidad. «Yo prefiero estudiar que reírme de los demás», respondió en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que toda la clase lo escuchara. El murmullo de risas se cortó un instante. Adrián frunció el ceño. Y, antes de replicar, la voz firme del profesor Morales llenó el aula. «Silencio, por favor». El hombre, de cabello canoso y mirada serena, se acercó despacio. «Aquí no se trata de reírse de nadie, sino de aprender. Y te aseguro, Adrián, que la constancia vale más que cualquier broma». Hubo un murmullo de sorpresa. Morales posó la mano en el hombro de Isabel y le sonrió con respeto. El recreo trajo un respiro, pero no un alivio completo. Isabel se sentó sola en un banco del patio, con su bocadillo de jamón envuelto en papel. Veía a los demás correr y jugar, mientras Adrián seguía contando su chiste a quienes quisieran escucharlo. El aire olía a naranja recién exprimida y a pan tostado de la cafetería del colegio. Ella masticaba despacio, intentando convencerse de que la soledad también podía ser un refugio. Cuando la campana anunció el regreso a clase, los niños entraron con pereza. El profesor Morales se colocó frente al pizarrón y anunció con solemnidad: «Mañana será el gran examen, y veremos quién se prepara de verdad». Sus palabras quedaron flotando en el aire como un reto silencioso. Isabel sintió como su corazón se aceleraba. Esa sería su oportunidad. Adrián, sentado unas filas más atrás, se inclinó hacia su amigo y susurró con una sonrisa torcida: «Tengo un truco para ganar». El gesto travieso en su cara dejaba claro que no planeaba confiar en sus propios conocimientos. Los ojos de Isabel, en cambio, brillaban con una determinación silenciosa. Sabía que el examen no solo era una prueba escolar, sino también una forma de demostrar que valía más de lo que pensaban de ella. Mientras los demás niños recogían sus cosas, se prometió prepararse con todas sus fuerzas. Adrián sonríe con malicia mientras susurra a un amigo: «Tengo un truco para ganar». Isabel necesitaba un refugio después de tantas burlas, y aquel cuaderno con una foto escondida era su único secreto. El timbre de la escuela había marcado la salida. Y mientras la mayoría de los niños corría hacia el patio para encontrarse con sus padres o comprar golosinas en el kiosco de la esquina, ella tomó otro camino. No tenía prisa por volver a la casa de la Moraleja, donde la esperaba un ambiente frío y lleno de comparaciones. Decidió cruzar la Plaza Mayor, donde las luces comenzaban a encenderse, y las terrazas de los cafés se llenaban de conversaciones. El aire olía a pan recién horneado y a flores de azahar que algún vendedor ambulante ofrecía en ramos pequeños. Se detuvo ante una cafetería tradicional, de fachada antigua con letreros en hierro forjado.
Allí la conocían bien. El camarero, un hombre de bigote fino y delantal blanco, levantó la mano para saludarla con calidez. «Lo de siempre, ¿pequeña?», preguntó con una sonrisa. Isabel asintió tímidamente y eligió la mesa junto a la ventana, su lugar preferido. Desde allí podía ver a la gente pasar, a los estudiantes universitarios con libros bajo el brazo, a las parejas que se tomaban de la mano, y también a los ancianos que paseaban con calma disfrutando de la tarde. El interior del local tenía manteles a cuadros y estanterías con botellas de vino alineadas con precisión. Una radio antigua sonaba de fondo con coplas españolas. En una esquina, un guitarrista callejero dejaba escapar notas suaves, que llegaban hasta la sala cada vez que alguien abría la puerta. Isabel colocó sus libros gastados sobre la mesa, sacó su cuaderno azul y comenzó a repasar. El camarero le trajo un vaso de leche caliente con un toque de canela, tal como siempre hacía sin cobrarle ese detalle, y un plato pequeño con 2 churros crujientes. Ella murmuró un gracias, casi inaudible, pero en sus ojos brilló la gratitud. Durante un rato, se concentró en escribir palabras, resolver problemas de matemáticas y copiar frases del libro de lectura. Su letra era pequeña y ordenada, aunque a veces las lágrimas contenidas la hacían temblar. Entonces abrió en secreto la contraportada del cuaderno, donde había pegado una foto de su madre. Era una mujer de ojos dulces y sonrisa serena, que parecía mirarla desde el papel como si aún estuviera viva. Isabel pasó el dedo suavemente sobre la imagen, como acariciando un recuerdo. «Mamá, dame fuerzas», pensó en silencio. Afuera, la tarde de primavera se teñía de dorado. Alejandro, su padre, caminaba con paso rápido rumbo a una reunión. Vestía traje oscuro. Llevaba un maletín en la mano y los ojos clavados en la pantalla del móvil. Sin embargo, algo lo detuvo. En el cristal de la cafetería reconoció de inmediato la figura de su hija, inclinada sobre los cuadernos. Se quedó inmóvil, observando, y entonces vio la foto que ella acariciaba. El rostro de su difunta esposa le atravesó el pecho como un rayo. Alejandro quiso entrar, sentarse a su lado, preguntar qué sentía. Pero un cliente salió justo en ese momento, empujando la puerta y obligándolo a apartarse. ¿Dudó? Sintió que el orgullo y los años de distancia lo retenían. Con un gesto brusco, volvió a andar. Pero la imagen de Isabel con la foto quedó grabada en su memoria. Esa escena lo acompañaría como una espina invisible. Dentro, Isabel no se dio cuenta de nada. El camarero pasó de nuevo cerca de su mesa y le dijo: «Ánimo, pequeña, tú puedes, estudia con fuerza, que mañana te irá bien». Isabel levantó la vista y sonrió débilmente, agradecida por aquel gesto sencillo pero sincero. Luego volvió a sumergirse en las páginas, como si cada palabra escrita fuera una batalla ganada contra el desánimo. El reloj del local marcó las 6. El sonido de las campanas de la catedral resonaba a lo lejos, anunciando vísperas. Algunos clientes pagaban la cuenta dejando monedas de propina en platillos de metal. Otros salían con prisa rumbo a casa. Afuera, los vendedores de globos inflaban figuras de colores para los niños, mientras los turistas fotografiaban los carteles que anunciaban las procesiones de Semana Santa. Imágenes de pasos con vírgenes, tambores y nazarenos que llenarían las calles en pocos días. Cuando el camarero pasó por última vez para retirar las tazas vacías, Isabel ya había terminado de repasar. Guardó los libros con cuidado y volvió a mirar la foto de su madre. La sostuvo unos segundos más, como si necesitara impregnarse de esa mirada maternal. Luego cerró el cuaderno con firmeza. Lo abrazó contra su pecho y respiró hondo. Miró hacia la calle, donde la gente caminaba sin darse cuenta de su pequeña lucha. Y entonces, con voz suave que solo ella podía oír, susurró: «Mamá, mañana demostraré que valgo». El aula estaba en silencio. Solo se oía el roce de los lápices contra el papel
y el tic-tac del reloj en la pared. La mañana había amanecido clara, con un sol suave que entraba por las ventanas altas e iluminaba las filas de pupitres de madera. El aire olía a tiza y a nervios, porque aquel día no era como los demás. Era el día del gran examen, que decidiría quién había estudiado de verdad. Isabel respiraba despacio, con el corazón golpeándole en el pecho. Tenía las manos un poco frías, pero sus ojos brillaban con determinación. Recordaba la cafetería, la foto de su madre y las palabras de ánimo del camarero. Se repitió a sí misma que no estaba sola, que aunque nadie en su casa la mirara con cariño, todavía había voces que la sostenían. Tomó el lápiz con firmeza y se concentró en la hoja. A pocas filas detrás, Adrián movía los pies inquieto. Su sonrisa no era la del que confía en lo que ha aprendido, sino la del que guarda un secreto. Había escondido un papelito con respuestas en la manga de la chaqueta. De vez en cuando miraba de reojo al profesor Morales, que caminaba lentamente entre los pupitres, observando con calma a cada alumno. El aula parecía un universo contenido. Algunos niños mordían el lápiz. Otros se rascaban la cabeza con desesperación. Afuera, se oían de vez en cuando los tambores de un ensayo para las procesiones de Semana Santa, como un recordatorio de que la ciudad se preparaba para la fiesta mientras los niños libraban allí su propia batalla. Isabel comenzó a escribir con letra ordenada, recordando cada tarde de estudio, cada palabra copiada 100 veces para no olvidarla. Sus compañeros lanzaban miradas furtivas, sorprendidos por la calma con que avanzaba. En contraste, Adrián empezaba a sudar. Sacó el papelito con disimulo. Lo deslizó sobre las rodillas y bajó la cabeza fingiendo escribir. El profesor Morales se acercó despacio. Sus pasos sonaban claros en el silencio, y los ojos de Adrián comenzaron a temblar. Isabel, absorta en su cuaderno, no se dio cuenta de nada. Cuando Morales se inclinó sobre el pupitre de Adrián, el murmullo de la clase se detuvo. Con un gesto firme, le arrebató el papel y lo levantó en alto. El examen mide lo que aprendemos, no lo que copiamos, dijo en voz clara. Un silencio incómodo llenó la sala. Adrián bajó la cabeza, rojo de vergüenza. Algunos compañeros se miraron entre sí con sorpresa. Isabel levantó la vista un instante, desconcertada por la tensión, pero volvió enseguida a su hoja, decidida a terminar. El tiempo pasó lentamente. El reloj avanzaba. Los lápices seguían escribiendo, y el sol se movía en el cielo proyectando nuevas sombras sobre el aula. Isabel repasó cada respuesta con cuidado, como si quisiera demostrar al mundo entero que sí era capaz. El eco de la burla de su hermanastro la acompañaba. Pero ahora esas palabras se transformaban en fuerza. Cuando Morales dio la orden de entregar los exámenes, la clase soltó un suspiro colectivo. Los niños fueron pasando uno a uno con las hojas en la mano. Adrián lo hizo con el rostro serio y los ojos húmedos, intentando evitar las miradas. Isabel, en cambio, caminó con calma hasta el escritorio. Entregó su trabajo y recibió una mirada alentadora del profesor. Los ojos de Adrián se llenaron de rabia y miedo. Isabel, sin saberlo, estaba a punto de brillar. La sala de actos estaba llena. Padres y alumnos esperaban escuchar los resultados con una mezcla de nervios y esperanza. El murmullo de las conversaciones llenaba el espacio decorado con dibujos infantiles y banderas españolas colgadas en las paredes. El aire olía a madera encerada y a flores frescas colocadas en jarrones al frente. La primavera ya se hacía sentir, y la luz de la tarde entraba por los ventanales altos, iluminando los rostros ansiosos. Isabel estaba sentada en una de las primeras filas, abrazando contra su pecho el cuaderno azul que siempre llevaba consigo. Había pegado en la contraportada la foto de su madre. Como si fuera un amuleto secreto, sus ojos reflejaban inquietud, pero también un brillo de orgullo silencioso. Sabía que había hecho lo mejor.
Adrián, en cambio, se removía en su asiento con incomodidad. El recuerdo del papelito confiscado le quemaba por dentro, y cada tanto lanzaba miradas nerviosas a su madre. Laura, elegante como siempre con un vestido rojo, mantenía la cabeza erguida y el gesto de seguridad, como si nada pudiera manchar la reputación de su hijo. Su bolso descansaba sobre las rodillas, y sus dedos lo apretaban con fuerza cuando notaba las miradas curiosas de otros padres. Alejandro estaba a su lado, serio, con los brazos cruzados. Parecía más atento de lo habitual, como si aquel día hubiese decidido observar con mayor detenimiento lo que ocurría en torno a Isabel. El profesor Morales subió al estrado con un fajo de papeles en la mano. Su voz, grave y calmada, llenó la sala. Queridos alumnos, hoy no solo anunciamos notas, sino que celebramos el esfuerzo, porque el verdadero valor está en la constancia y la honestidad. Hubo un silencio expectante. Algunos niños se removieron en sus asientos. Otros susurraron con nervios. Morales comenzó a leer los nombres, mencionando logros y fallos de cada estudiante. Cuando llegó al de Adrián, la tensión se hizo evidente. El profesor carraspeó y dijo: Adrián, tu resultado ha sido bajo. Además, hubo un incidente de conducta que no puedo pasar por alto. El murmullo recorrió la sala como una ola. Adrián bajó la cabeza, rojo de vergüenza. Laura apretó aún más el bolso, intentando mantener una sonrisa forzada, mientras Alejandro lo miraba con ceño fruncido. Después, el profesor tomó aire y levantó la vista. Y ahora quiero reconocer a la alumna que ha obtenido la nota más alta de la clase. Una alumna que ha demostrado esfuerzo, disciplina y un corazón valiente. Felicidades, Isabel. El tiempo pareció detenerse. La sala quedó en silencio un instante, y luego estallaron los aplausos. Isabel no supo cómo reaccionar al principio. Su rostro se encendió, y sus manos temblaron mientras apretaba el cuaderno contra sí. Se levantó despacio, caminando hacia el estrado. Algunos padres sonreían, otros cuchicheaban sorprendidos de que la hija callada hubiera brillado tanto. Cuando recibió el diploma de manos del profesor Morales, los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas contenidas. Muy bien hecho, Isabel, dijo él con una sonrisa sincera. Ella asintió en silencio, demasiado emocionada para responder. En la primera fila, Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Había pasado años ausente, sin notar la fuerza que crecía en su hija, pero lo que realmente lo sacudió fue el detalle. En el cuaderno azul, Isabel había abierto la contraportada para sacar la foto de su madre. Alejandro reconoció de inmediato aquel rostro, la sonrisa de la mujer que había amado y perdido. El recuerdo lo atravesó como un rayo, trayendo consigo un torbellino de culpa y ternura. Se levantó de la silla, conmovido, incapaz de quedarse quieto. Algunos padres lo miraron, sorprendidos por el gesto repentino. Laura intentó detenerlo con una mano en el brazo, pero él la apartó suavemente. Con los ojos fijos en Isabel, la niña, desde el estrado, alzó la mirada y se encontró con la de su padre. Fue un instante breve, pero cargado de significado. Alejandro entendió entonces cuánto había fallado, cuánto había dejado de estar presente, y cuán injusto había sido al no reconocerla. Alejandro se levanta de la silla, conmovido, y todos esperan su reacción. El bullicio de las procesiones de Semana Santa llenaba las calles. Pero dentro de la familia reinaba un silencio distinto, cargado de emociones. El sonido de los tambores y las cornetas se mezclaba con el aroma a incienso que se colaba por las ventanas abiertas de la casa. Salamanca estaba de fiesta. Niños con velas corrían junto a sus padres. Turistas hacían fotos, y los vendedores de torrijas ofrecían dulces espolvoreados con azúcar. Sin embargo, en el salón de la vivienda de La Moraleja, nadie parecía disfrutar del ambiente festivo. Alejandro había vuelto de la ceremonia en el colegio con el corazón agitado. La imagen de Isabel en el estrado, levantando el diploma y sosteniendo la foto de su madre, lo perseguía como una revelación.
Miró a Laura, que intentaba ocultar su incomodidad detrás de un gesto altivo, y luego a Adrián, que permanecía cabizbajo, jugando nervioso con los botones de su camisa. Isabel estaba sentada en un sillón grande, abrazando su cuaderno, aún incrédula de lo que había ocurrido horas antes. Alejandro tomó aire. Se levantó y se colocó en medio de la sala. Su voz, firme pero cargada de emoción, rompió el silencio. Basta ya de injusticias. En esta casa todos merecen respeto, y hoy Isabel nos ha dado una lección de esfuerzo y dignidad. Laura se removió, intentando replicar. Alejandro, no exageres. Los niños siempre se burlan entre ellos. Pero él la interrumpió con un gesto decidido. No, Laura, tú lo sabías y lo permitiste. Eso termina aquí. Isabel levantó la cabeza, sorprendida. No estaba acostumbrada a que alguien la defendiera de manera tan abierta. Los ojos de su padre, que antes se perdían siempre en el móvil o en las preocupaciones del negocio, ahora estaban clavados en ella con una ternura desconocida. Alejandro se acercó. Se arrodilló frente a la niña y, sin importarle la mirada incrédula de su esposa, la abrazó con fuerza. Isabel se derrumbó en su pecho y rompió a llorar. Pero esas lágrimas ya no eran de tristeza, sino de alivio. Adrián, en un rincón, observaba la escena. Por primera vez, sintió vergüenza de sus burlas y de su arrogancia. No sabía cómo pedir perdón, pero bajó la mirada y tímidamente murmuró: «Lo siento, Isabel». Ella lo escuchó, aún entre sollozos. Y aunque no respondió de inmediato, aquel gesto fue un primer paso. El sonido de los tambores volvió a llenar el aire, invitando a salir a la calle. Alejandro tomó la mano de Isabel y la levantó con suavidad. «Vamos a ver la procesión juntos», dijo. Laura permaneció inmóvil unos segundos, con el rostro endurecido, y al final se puso de pie, caminando detrás de ellos. No era la mujer dispuesta a rendirse fácilmente. Y sus ojos fríos dejaban claro que aquel nuevo equilibrio en la familia no sería aceptado sin resistencia. Salieron a la calle. Salamanca vibraba con la procesión. Nazarenos con túnicas bordadas, pasos iluminados con cirios, la multitud en silencio reverente. Alejandro, con una mano en el hombro de Isabel y la otra sosteniendo la de Adrián, caminó entre la multitud con paso firme. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en negocios ni en compromisos sociales, sino en la familia que debía reconstruir. Isabel miraba a su alrededor, conmovida por la solemnidad de la procesión y por la calidez del brazo de su padre rodeándola. En medio del bullicio, se sintió segura, como si la presencia de su madre aún la acompañara en aquel momento de reconciliación. Alejandro la miró y le susurró al oído: «De ahora en adelante, nunca más estarás sola». Oh. La familia camina junta hacia la procesión. Pero la mirada de Laura, fría y calculadora, deja abierta la duda de si aceptará este nuevo orden. Al llegar al final de esta historia, se quedan grabadas en la memoria las imágenes de una niña que, a pesar de las burlas y del silencio de los adultos, supo levantarse con dignidad. Se recuerda también a un padre que, durante años, miró hacia otro lado, atrapado en negocios y compromisos, hasta que un simple detalle, una vieja fotografía escondida en un cuaderno escolar, abrió de golpe la puerta de su corazón. ¿Y cómo olvidar a esa familia que, entre el incienso y los tambores de Semana Santa en Salamanca, dio un primer paso hacia la reconciliación? Es un relato que no se queda en el pasado, sino que late todavía en la experiencia de muchos que escuchan estas palabras. Y antes de seguir, si esta historia te ha parecido valiosa, comenta con el número 1. Si crees que hay algo que mejorar, o deseas dejar tu consejo, pulsa el 0. Lo que se cuenta aquí no es solo la anécdota de un examen ni la vergüenza de un niño sorprendido copiando. Es, sobre todo, una llamada a reconocer la importancia de los lazos familiares,
de la ternura y de la justicia dentro del hogar. A veces pensamos que educar es únicamente corregir errores o imponer disciplina. Pero en realidad, educar también es escuchar, abrazar, dar ejemplo y mostrar respeto. Alejandro, el padre, comprendió demasiado tarde lo que estaba dejando escapar, pero todavía llegó a tiempo para cambiar el rumbo. Y esa es la enseñanza más profunda. Nunca es tarde para corregir, para pedir perdón, para abrir los brazos a quienes nos necesitan. La vida nos enseña que el cariño sincero puede transformar destinos, que un niño al que se le ofrece confianza puede brillar con luz propia, aunque antes haya sido ignorado, que una palabra de aliento o un gesto sencillo, o incluso un silencio respetuoso, tienen el poder de sanar heridas antiguas, y que no hay mayor riqueza que la de sentirse parte de una familia donde uno es aceptado tal como es. La fortuna, el prestigio o los títulos se desvanecen con los años. Lo que permanece es la memoria de haber amado y haber sido amado, como una lámpara encendida junto a la ventana en una noche fría. Un acto de bondad puede guiarnos a través de los caminos más oscuros. Para quienes escuchan esta historia, sobre todo aquellos que ya han recorrido un largo camino en la vida, quizá resuene la experiencia de haberse sentido alguna vez alejados de los suyos o de haber deseado una reconciliación pendiente. El tiempo pasa deprisa, y las oportunidades de mostrar afecto no siempre vuelven. Tal vez hoy sea el día para tomar el teléfono, escribir una carta, o simplemente dar un abrazo sin palabras a alguien cercano. Al cerrar este relato, queda una invitación serena. Reserve unos minutos para reflexionar en silencio, recordar a quienes forman parte de su vida y valorar el calor de una palabra amable. Y si esta historia ha tocado su corazón, compártala con alguien más. Quizá también ellos necesiten recordar que la familia, con todas sus dificultades y reconciliaciones, es el verdadero hogar donde el alma descansa. Porque al final,